Muy bienvenidos a todos a Diálogos Digitales, un espacio para voces de Suecia y México. En este episodio número 28, estamos muy contentos de contar con la participación de Angélica Coapio. Ella es médica, investigadora, consultora y mentora para aquellos que buscan internacionarse en el mundo de la ciencia. Estamos aquí para hablar del Premio Nobel, ya que Angélica trabajó 6 años en el Instituto Karolinska, que es pues, no solamente uno de los centros médicos más prestigiosos del mundo, también ahí se congrega la Asamblea Nobel, que es la que se encarga de elegir al Premio Nobel de Fisiología o Medicina, y que de hecho justamente hoy se anunció el premio, los ganadores del 2025. Recuerden que si les gusta este podcast, favor denos seguir, activen las notificaciones, compartan y comenten nuestros episodios. A ver, Angélica, por favor, cuéntanos un poco de ti, tu experiencia, y luego vamos directamente a tus primeras impresiones. Muy bienvenida, Angélica. Gracias, buen día, un gusto estar aquí con ustedes y también un gusto mayor el haber escuchado las noticias del Premio Nobel de hoy. Estoy muy feliz porque como inmunóloga, el premio hoy se dedicó a la grandiosidad del sistema inmune, entonces estoy muy feliz y ya hablaremos de esto en un momento. Soy médica, formación como médica general y después me fui especializando en áreas científicas, entonces mi carrera fue hacia la ciencia más que hacia la práctica clínica. Hice un doctorado en Alemania, después un primer postdoctorado en Austria y un segundo postdoctorado en Suecia, y ahí fue donde también me consolidé como investigadora científica. He trabajado en áreas de el sistema inmune, en particular células asesinas naturales, un tipo de linfocitos, que se parecen muchísimo al premio de esta ocasión. Y he trabajado en ese tipo de células en diferentes contextos, contextos de autoinmunidad, cáncer y enfermedades infecciosas. Estuve en Karolinska hasta hace 2 años, era investigador senior. Actualmente sigo colaborando con ellos, con mi grupo de investigación, con el doctor Hans Gustav Jungren, en la unidad de medicina de enfermedades infecciosas. Y pues continuamos con colaboraciones y un gusto seguir hablando de estos temas de forma activa. Muy bien. Pues vamos directamente al calor del momento, ¿no? Tú te enteraste hace unas cuantas horas de los ganadores de este año. ¿Cómo se siente estar en Karolinska en estas fechas? Sí. Sí, es muy interesante vivir la experiencia en estas fechas, a partir no solo hoy y estos días, sino desde hoy y hasta diciembre, es decir, hasta pasando la ceremonia que da el premio, ¿no? En persona. Y el ambiente es interesante porque no empieza hoy, de hecho, lo abre un poquito el día de los roles de canela, ¿no? Que lo acabamos de pasar. Entonces, con el Canel Bulén uno está siempre disfrutando a ver, no está viendo uno fútbol, está viendo el reconocimiento, ¿no? El anunciamiento para los premios Nobel. Entonces, esto es algo interesante porque no solamente se experimenta en los centros de investigación, se experimenta en toda la ciudad. Existe el Museo de los Premios Nobel, y en este museo ellos organizan muchos eventos alrededor de la ciudad, y esos eventos empiezan hoy o toman lugar a partir de hoy y hasta terminan pasando el 10 de diciembre, ¿no? Cambia las fechas, pero casi siempre es después del 10 de diciembre. Y todos estos eventos tienen, pues, es una serie de eventos relacionados con la ciencia, ciencia para el público, ¿no? Para la audiencia, el público general, para los niños, adolescentes, adultos, etcétera. Entonces hay eventos científicos de divulgación, pero también hay algunas conferencias magistrales, hay exposiciones, hay toda una serie de eventos ocurriendo en estos meses. Por ejemplo, ahora actualmente ya empiezan todos estos eventos y uno puede ir a la página para ver qué es lo que está ocurriendo al momento. Si no estás allá, lo que sí puedes hacer en algunos de los casos es ver en línea las presentaciones de algunos de las actividades, los eventos. Y bueno, en los centros de investigación, al menos en Karolinska, pues también se vive de forma interesante porque si tienen la oportunidad de ver cuando anuncian el premio, ese es el lugar, ese es uno de los auditorios de un campus del Instituto Karolinska.
y ahí es donde a veces vas a tomar clases o a veces vas a escuchar una charla y ahí es donde normalmente anuncian el premio, donde ¿Y, siempre se encuentran los y periodistas, tú ¿no? ibas en persona entonces a escuchar el anuncio? No, no es abierto para el personal en general, para la comunidad universitaria, es más para la prensa, ¿no? El día de hoy el anunciamiento es para la prensa y vas acreditado, pero en diciembre es cuando ocurren las conferencias magistrales. Ahí es donde todos podemos ir, ¿no? Entonces estás escuchando la conferencia anual del ganador o ganadora de ese año. Eso sí puedes Ya. ir, ¿no? Sí, porque con el de literatura yo recuerdo estando en Estocolmo en una ocasión, sí fui a Gamla Stan, a la Academia Sueca, Sí. y estaba el jefe de la Academia Sueca de Literatura y anunciando cuando ganó Coetzee, el autor de Sudáfrica. Pero bueno, imagino que puede variar entre disciplina, ¿no? Pero sí, es bueno para todos escuchar que la Semana Nobel en diciembre, cuando se hace la misma entrega de los premios, como que Suecia vibra de una forma especial, ¿no? Y Estocolmo en específico, y o sea, muchos, por ejemplo, Stadshuset, donde se hace la cena gala, después de las entregas de los premios, se la iluminan con colores especiales y los estudiantes van corriendo entre conferencia tras conferencia para pues escuchar pues, los genios de las ciencias hablar de los nuevos descubrimientos. Esto de la ciencia, a veces para nosotros que no somos científicos, aunque claro, también hay ramas de las ciencias sociales de las cuales yo soy un poco más afín, eh, es muy importante tener a gente como tú, gente que nos pueda traducir, ¿no? Porque a veces muchas de las investigaciones son resultados de muchísimos años, son investigaciones muy complejas, pero también es importante que la audiencia en general esté enterada de lo que se está haciendo. Ahora, nos decías que los ganadores del premio este año es en el campo de la inmunología, donde tú también estás especializada. ¿Podrías darnos un ejemplo de qué implicaciones, qué nosotros como público, qué hace para nosotros estos nuevos descubrimientos Sí, claro. concretamente? Pues poniendo en contexto muy general, el sistema inmune es como nuestro gran sistema de defensa, ¿no? Que nos permite vivir, de hecho, nos permite luchar contra enfermedades, infecciones, etcétera. Entonces, el sistema inmune debe tener mecanismos que le permitan equilibrarse. En el caso del premio de hoy, se lo dieron a lo que se llama tolerancia inmune periférica. Esto quiere decir que si hay algo periférico, entonces también hay algo central, ¿no? En el caso de la inmunidad central es lo que siempre se había conocido, que nuestros linfocitos en general pasan por procesos y en el timo, que se encuentra en la parte de trasera del esternón, es un órgano que vamos teniendo y que lo vamos involucionando. Cuando somos pequeños, bebés, lo tenemos relativamente grande y va disminuyendo con el tiempo mientras vamos enfrentándonos a diferentes microorganismos. Pero bueno, se creía que ahí en el timo es donde ocurría todo este proceso de identificar aquellas células malas contra nuestro propio organismo. Es decir, que reconocían ahí algunas moléculas, algunas partes de nuestro organismo que no las reconocían y que las atacaban. Esto puede sonar positivo o negativo y siempre tener un balance. Entonces puede ser positivo en caso, por ejemplo, de cáncer. En cáncer encuentra en nuestro organismo algo extraño, entonces lo ataca. Eso es positivo, ¿no? Es esperado, es ideal. Pero ¿qué pasa si ataca algunas partes del organismo que parecen ser extrañas, como un cáncer, pero no lo son? Que son células o son componentes de nuestro propio organismo. Entonces, si nos atacan, ocurre lo que es la autoinmunidad. ¿Y qué es la autoinmunidad? Es justamente una lucha contra uno mismo, ¿no? Nuestro sistema inmune está peleando contra nuestro propio cuerpo, nuestro propio organismo. ¿Y qué es cuáles son las enfermedades autoinmunes más conocidas?
Hay varias, por ejemplo, esclerosis múltiple, diabetes tipo 1, artritis reumatoide, algunos anemias. Hay varias enfermedades que son autoinmunes. Entonces, lo que nos trae este premio, este descubrimiento, es que se ha conocido este sistema periférico basado principalmente en un tipo de células. Esas células se llaman células T, linfocitos T reguladores. No son los comunes, estos son algunos linfocitos que se descubrieron que el investigador Shimon Sakaguchi en Japón, él los descubrió, ¿no? Ya tiene varios años que los descubrió y su mecanismo estaba como interesante, pero raro, no se podía comprender por completo hasta que los otros dos, Mary Branco y Fred Ramsell, ellos en Estados Unidos trabajando, interesante, trabajando en una compañía de biotech, de tecnología, ellos hicieron también sus estudios y encontraron que estas células reguladoras tenían alteraciones o tenían algún tipo de mutaciones en unos ratones que son ratones experimentales, que son unos ratones que tienen mucha caspa, ¿no? Entonces su sistema dermatológico está muy afectado y fueron encontrando que en estas células T reguladoras habían mutaciones, ¿no? En esas vías. Y entonces así se complementó el estudio, se encuentra interesante que entonces existen esas células que funcionan suprimiendo o matando, aniquilando, neutralizando aquellos linfocitos que quieren luchar contra nuestro propio organismo. Entonces, los estudios estos han sido estudios de tipo fundamental, es decir, ciencia básica, ciencia fundamental, porque puede aplicarse a diferentes modelos, ¿no? Modelos de estudios para autoinmunidad, para cáncer, para trasplante de órganos, etcétera. Y si bien es algo que uno dice, ¿cómo se ve eso en la práctica? Pues en la práctica actualmente hay ya varios ensayos clínicos que se están estudiando para ver cómo utilizar estas células para poder evitar enfermedades autoinmunes o para mejorar en los trasplantes o para ayudar en el tratamiento contra el cáncer. Entonces, la gran relevancia es que podemos pensar en este tipo de inmunidad como una inmunidad que es muy general, que podemos tratarla, estudiarla, etcétera. Y esto también abre aún más la puerta al camino este de terapias celulares, inmunoterapias, ¿no? Es decir, ya no necesitas tanto medicamentos tan fuertes cuando puedes ser tratado mediante tus propias células o un trasplante celular de alguien que dona células y que en el laboratorio se están manipulando para que estén activas y que cuando te la trasplantan, entonces ya puedes luchar contra un cáncer, por ejemplo. Y entonces O sea, la ese posibilidad es medicación personalizada, no es es, como toma esta pastilla para todos los que tienen esta enfermedad, sino que mira, es, es parte de, por un lado, se pueden utilizar estas células para aquellos pacientes que no las tienen, ¿no? Entonces les trasplantas células que no tienen para que entonces puedas luchar contra un cáncer, por ejemplo. Por otro lado, hay algunas interleucinas, así se llaman, que son componentes que nos ayudan de cierta forma a activar nuestro sistema inmune. Por ejemplo, la IL-2. La IL-2, es una molécula que ayuda a activar a nuestros linfocitos. Entonces, si tú le das IL-2 a un paciente, entonces ayuda a tener una respuesta que puede ser muy exagerada, depende de cómo lo administras y para qué. Entonces, si sabemos que la IL-2 puede ayudar a activar a las células reguladoras, entonces también puede uno pensar en qué medicamentos podrían inducir una respuesta esperada de estas células reguladoras. O sea, puedes atacar por de diferentes ángulos para poder llegar a diferentes tratamientos. Por eso es que hasta ahora en la mañana dijeron que son aproximadamente 200 ensayos clínicos, en realidad son 300 y pico los estudios que ya están, que ya han pasado, que siguen, siguen activos, etcétera, enfocándose en el papel de estas células, o y más en el ensayos papel general de clínicos, la... perdón, ¿sí? cuando dices ensayos clínicos, ¿te refieres a desarrollos tanto en la industria farmacéutica como en la academia y que están a punto de llegar al mercado? Es correcto. Pueden estar en diferentes etapas, ¿no? Ensayo clínico tipo nivel uno, 2, 3, etcétera. Va a depender en Mm, qué etapa se encuentran y para qué fueron sometidos todos estos ensayos, pero son diferentes. Algunos ya empezaron, otros van avanzados, algunos son ok. más académicos, otros son más de industria farmacéutica, algunos son en unos países, otros son en otros para otras poblaciones, etcétera. Pero esto quiere decir que ya tiene tiempo que existen el descubrimiento de este mecanismo, pero ahora se reconoce su gran papel.
¿no? Es lo que pasa Ujú. normalmente en los premios Nobel, se reconocen los descubrimientos que pueden tener un impacto para la salud mundial, digamos. Entonces ahora se Y reconoce qué enfermedades, tal importante es vez, esto. enfermedades como las autoinmunes, como el cáncer, que Es correcto. Un que afectan abanico a mucha impresionante. gente. Exactamente. Y ahora, ¿cuál es también lo que hay también detrás de esto? Hay que pensar que si bien suena que las enfermedades autoinmunes son raras, no lo son. Hay una inmensidad de pacientes con diferentes tipos de enfermedades autoinmunes. Y les pongo un propio caso, que esto es algo que ocurre, ¿no? Y cada caso propio es personal. Yo durante mi primer embarazo desarrollé hipotiroidismo. Esta es una condición, es un hipotiroidismo autoinmune de Hashimoto. Es una enfermedad autoinmune que ocurre con algo que no es, o sea, que porque se crea un cuerpo extraño en el cuerpo, ¿no? Entonces los mecanismos dicen, hay algo que está pasando aquí, pero la naturaleza es sabia y nuestro sistema inmune es sabio que entiende que está formándose y que está gestándose un producto celular, ¿no? Entonces, si no lo detecta bien, los mecanismos no están suficientes, entonces puede ocurrir la autoinmunidad. Es lo que me ocurrió a mí, que ocurre a muchas personas. Otro es rosácea. Tengo rosácea que también eh, se me empezó como a, ¿cómo se dice esto? Se disparó, o bueno, apareció, pero se disparó por esas etapas, ¿no? Por esas exposiciones, pues a un embarazo, por ejemplo. Entonces es muy común. Hay enfermedades que te pueden causar daños importantes, hay otras que no tanto, como una rosácea que es más local, pero tienen componente autoinmune. Entonces imagínate para mí también qué feliz, wow, entonces hay un tratamiento que me puede ayudar contra las lesiones de la rosácea, pensando que pues hay que entonces estudiar más cómo podemos utilizar estos linfocitos T reguladores o cómo podemos activarlos, etcétera, ¿no? Entonces, las enfermedades autoinmunes son muy comunes, son muy presentes y más en tiempos actuales. Ahora que hay más enfermedades crónico-degenerativas, también se encuentran más enfermedades autoinmunes, así como enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, es un avance fenomenal, es un reconocimiento fenomenal porque tiene muchísimas implicaciones para la salud mundial. Muy bien. A ver, vámonos al punto de mujeres en la ciencia y mujeres en Yeah. el Nobel. ¿Cómo ves la evolución de la participación femenina en espacios como el Premio Nobel y qué se necesita para lograr mayor equidad? Es, bueno, una pregunta Mira, bastante sí, grande, pero sí, claro. Creo que podríamos estar ya a nivel de haber alcanzado una equidad de género en cuanto a los premios Nobel. ¿Por qué los premios Nobel en particular? Porque los premios Nobel, Nobel o Nobel, también podemos saber cómo se pronuncia, pero los premios Nobel también indican como el grado mayor de excelencia académica, excelencia científica. Entonces, si ellos son los representantes de estos premios, ¿cómo es que no estamos representados las mujeres, no? Entonces hay algo aquí ahí que está ocurriendo, una disyuntiva. Sin embargo, estamos viendo que cada vez más y más ya estamos tomando lugar, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy. El día de hoy ya hay una mujer, dos hombres. El año pasado no tuvimos, el antepasado otra vez una mujer, dos hombres, pero ya se empieza a ver más. En el ámbito de medicina y fisiología tenemos aproximadamente 7.1, 7. Yo creo que vamos a llegar, tengo que calcular ahora, es como 7.5% de las mujeres. Hay otras áreas, el Premio Nobel de la Literatura y de la Paz, ahí claramente son áreas un poco más donde hay mayor incursión femenina, entonces ahí los porcentajes son más altos. Pero en el Premio Nobel de Física, por ejemplo, es el 2% de las mujeres. Es impresionante, es de cierta forma absurdo, ¿no? Pero se está trabajando en el camino. ¿Qué es lo que pasa también detrás de esto? Bueno, que la representación del liderazgo femenino en la ciencia y en otros ámbitos todavía no llega a ese momento, ¿no? A ese momento en el que ya tiene que estar pues más regulado, tiene que ser más justo, etcétera. Pero cuando vas a las instituciones de investigación, ves que la mayor parte son mujeres, ¿no? Las que estamos haciendo el trabajo científico, pero el liderazgo es masculino, entonces ahí todavía hay un choque, un contraste, pero se está trabajando mucho en estos temas a nivel mundial, se está discutiendo cada vez más en ámbitos de diplomacia científica, se empieza a discutir ya mucho más el papel y impulsar que haya de forma estratégica, que haya de forma estructurada mayor camino, campo para las mujeres a nivel igualitario, entonces también es algo que ya está ocurriendo, ¿no? Y que lo estamos viendo hasta en nuestro país, pero en varias esferas esto está tomando lugar, ¿no?
Hace poco, bueno, el año pasado para los premios Nobel comencé una serie, ojalá le puedan echar un ojo, que se llama El Nobel y Nosotras. Hablo de los números de como el premio actual con perspectiva de género, también estadísticas, etcétera. Y lo voy a continuar, entonces ahora me alegro que seguimos mejorando las estadísticas. Y bueno, también, o por otro lado, en cuanto a la pregunta que hiciste parcial, tengo la experiencia de haber trabajado pues en Karolinska. Mi jefe, mi colega con quien he trabajado en estos años y que sigo colaborando, él es parte del comité o de la asamblea de los premios Nobel, ¿no? Él son quienes lo eligen. Entonces, con él siempre teníamos muchas charlas personales, amistosas, etcétera, sobre alrededor de este premio Nobel. Y una vez lo invitamos a un evento para estudiantes o investigadores jóvenes, como dar un mensaje, ¿no? ¿Quién gana el premio Nobel? ¿Por qué? ¿Cómo le haces? ¿Qué se necesita? Etcétera. Y su mensaje era, pues cualquiera puede obtener el premio Nobel, solo que cualquiera debería ser entonces consistente con sus investigaciones, como los casos que siempre vamos viendo. Empezaron hace muchos años, décadas, continuaron sus líneas de investigación, se han diversificado en cuanto a tener otras experiencias, otras técnicas, etcétera, pero van manteniendo esa línea, ¿no? En este caso, Sakaguchi tiene muchos años de investigación. Y otro aspecto que quería mencionar aquí breve es la importancia. Número uno, tenemos otra vez a una mujer. Y número dos, esta mujer, Mary Branco, y el otro investigador, Fred Ramsell, ellos dos comenzaron sus estudios cuando trabajaban en la industria, en una compañía farmacéutica, bueno, de biotecnología, no farmacéutica, biotecnología. Ahí empezaron sus estudios, ¿no? Sus investigaciones. Actualmente Fred es el CEO de su propia compañía de biotecnología. Esto para mí tiene un componente muy importante que creo que vamos a seguir viendo en los próximos años, el papel de la industria en general, ¿no? No podemos la academia solitos hacer todo. Se necesita impulsar, se necesita amplificar el trabajo, se necesita inversión, etcétera. Pero cuando tienes esos componentes, la academia y la industria, entonces se fusionan y las cosas fluyen, van más rápido, se pueden lograr. Entonces, esto creo que tengo que revisar, pero me suena que es la primera vez que hay alguien, al menos dos, que han trabajado, que han comenzado desde la industria y continúan en la industria, ¿no? Entonces son dos mensajes ahí interesantes. Y un aspecto más, como en cada año también se celebra en Alemania algo que se llama la reunión de los premios Nobel en Lindau. Lindau es una isla en Alemania. Cada año se celebra pensando por ejemplo, el próximo año es el interdisciplinario. Cada 10 años ocurre eso, en el que las tres esferas se reúnen, física, química, medicina. Y ahí cada año asisten investigadores jóvenes y premios Nobel, los laureados, ¿no? Entonces, es una semana en la que se discute ciencia en general en esa isla. Vamos a hablar de ciencia desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde un ángulo de los jóvenes investigadores y los y las galardonadas al premio Nobel. Entonces, hay varios allí como mundos, ¿no? Que al final aterrizan y se unen todos estos. Y nada más para terminar, que también pues podemos enterarnos de todas estas cuestiones en la página de los premios Nobel, del Nobel Prize, se llama la página. Lindau también tiene su programa. Y la otra es que cómo puede uno llegar a esos caminos de investigación, a esas trayectorias, pues haciendo investigación científica, ¿no? Exponiéndose a cuáles son los programas internacionales para hacer investigación, etcétera. Y ahora mencionar que en noviembre va a ser el Europosgrados aquí en México, donde se presentan universidades europeas. Una de ellas es el Instituto Karolinska, por primera vez va a estar aquí, ¿cierto? ¿No? Entonces ahí es donde Sí, uno se puede enterar y puede ir a ver dónde, pues yo quiero hacer la maestría allá o quiero hacer un intercambio, quiero hacer una estancia. Ahí platicas directamente sí, con los tenemos varios representantes de la mexicanos. UNIS. Es correcto. Tenemos varios mexicanos que están estudiando ahí maestría y la verdad es que la gran mayoría, por lo menos de los que he conocido, son mujeres. Entonces, bueno, es un dato interesante. Sí, te digo, las mujeres Eh, son las que hacemos en la chamba, ¿no? sí, esperemos que también pronto sean las Sí. jefas. Sí, espero. Y interesante Este, que nuevamente vas en Karolinska y todos los pasillos vas viendo puras mujeres, ¿no? Te las cruzan en el camino y en las paredes están las fotos de los jefes, ¿no? Como que, ay, mm, dónde está esa incongruencia en realidad, ¿no? Pero sí se va notando, ¿no? Ya estos papeles mira, ya más avanzados. se nos está acabando el tiempo, pero vamos a abrirle. Mary va a checar aquí si hay alguien que quiera hacer Que alguna tenga pregunta. comentario, pregunta. Em, este,
parece que no nos han llegado alguna pregunta. No, Bueno, que no, sepan que si no. tienen pregunta o comentario, nos avisen por aquí. No. No, nadie levanta la Bueno, mano tampoco. Mientras ir mencionando que esto de Sí. lo que preguntan, ¿no? Existe también lo que se llama, y lo mencionaste, el nombre es la Semana de las Luces, de la Semana Nobel de las Luces, ¿no? Y eso es que la semana alrededor de la ceremonia, es decir, la ceremonia normalmente ocurre el 10 de diciembre, entonces una semana antes de la Semana Nobel en la que la ciudad de Estocolmo se llena de luces con temas, en particular temas científicos. No tienen que estar relacionados con el premio Nobel, tienen que estar relacionados con algo científico. Entonces vas a la plaza o vas por ahí al cine, entonces ves iluminado ahí el centro y varios de los centros principales, los edificios más representativos, que te encuentras mucha información, exposiciones, actividades con las luces, como también para darle un poco de calor a esa comunidad científica en tiempos muy oscuros, ¿no? Metafóricamente, tiempos oscuros y también literal, o sea, ya es pleno, ya empieza el invierno fuerte, es cuando se pone más oscuro, más frío, etcétera. Entonces están estas luces cálidas y además están llenas de lo bonito que puede ser la ciencia, ¿no? Esa es la semana de las luces y lo interesante es que todo el mundo puede aplicar a un proyecto para presentar su proyecto en la ciudad, un proyecto que tenga que ver con algún problema, ¿no? Grande que se pueda resolver mediante pues, la ciencia. Entonces es bonito. Y también luego se transmite por la página alguno de estos eventos. Pues vamos a poner las ligas relacionadas con tanto Karolinska como esto lo que comentas. Y vamos a hacer este audio disponible en Spotify y también en otros canales, en tus canales, Angélica, que recomiendo todos los que estén interesados en ciencia, en medicina, que sigan a la doctora Angélica Cuapio. Y pues te quiero agradecer muchísimo por el tiempo que te tomaste para contestar estas preguntas e inspirar a otros. Queríamos abordar más áreas, pero bueno, creo que dimos una buena repasada. Un panorama. Excelente. Pues mucho gusto y con gusto les contesto lo que les interesa saber sobre internacionalizar su carrera científica, cómo aplicar, dónde aplicar, qué programas existen. Si están atorados con escribir un proyecto científico, con gusto revisamos, pensando en criterios de evaluación, ¿no? Etcétera. Y también, por favor, que sigan esta serie, ¿no? Vamos a ver si hacemos algo en conjunto, Adam, sobre el Nobel y Sí, nosotras, ¿no? Ahora para el sí, claro que sí. siguiente Sí, diciembre. hagamos un Ya plan. tenemos ahí esperando lo de hoy. Muy Vale, pues y bien. que vivan las células T reguladoras y las NKs, ¿no? Arriba. Las Bueno, T-Rex. Vale. muchísimas gracias, Angélica. A ustedes, Eh, a ti, Ada, muchas gracias a la embajada, claro que sí.